Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta charla. Vamos a tener hoy a Adriana Jara esta tarde con su charla de eh, Introducción a las aplicaciones web progresivas. Ahí nos disculpan los minutillos de retraso por problemillas técnicos, pero bueno. Adriana Jara es oriunda de Candelaria, Naranjo, es graduada con honores de Bachillerato en Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de 15 años de experiencia como ingeniera en desarrollo de software y desde hace 8 años es ingeniera en Google. En este momento su enfoque son las tecnologías web modernas como las aplicaciones web progresivas y el proyecto Fugu, así como la creación de herramientas para facilitar los procesos de desarrollo. Ha dado conferencias como DrawCon en San Francisco, Chrome Developer Summit y Google I.O. Además es organizadora y presentadora del PWE Summit, una conferencia respaldada por Google, Microsoft, Samsung e Intel que se realizó hace 2 semanas. Le apasiona la igualdad de oportunidades en el campo de la tecnología, por ello ha trabajado en varios programas dentro y fuera de Google, como charlista, mentora y facilitadora, especialmente para atraer más mujeres y latinos al campo de la ingeniería del software y promover que las minorías tengan mejores oportunidades dentro de la industria. Hoy Adriana nos acompaña desde California, Estados Unidos, con su charla Introducción a las aplicaciones web progresivas. Bienvenida Adriana y muchísimas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. De nuevo, las disculpas por todos los problemas técnicos que siempre pasan en estos eventos. Bueno, hoy vamos a hablar, como ya Alberto dijo, de aplicaciones web progresivas. Yo soy Adriana Jara, trabajo como desarrolladora de software en Google y ese es mi handle de Twitter por si me quieren seguir. Para hablar de las aplicaciones web progresivas y por qué existen y por qué les vengo yo a contar a los que no las conozcan, vamos a hablar un poco de historia y empieza de aquí para presentarles a los que no la conozcan a Matilde, que es la primera computadora que se trajo a Costa Rica y la última vez que yo chequeé todavía estaba en el Centro de Informática de la UCR. Pero hablo de Matilde porque solo había una forma de comunicarse con Matilde y que Matilde hiciera las cosas que los desarrolladores querían hacer y era con tarjetas perforadas. Y esa era la única forma de hacer computación en aquel entonces. Si seguimos un poquito más de historia y si aquí hay gente que se acuerda de esta época gloriosa cuando le poníamos pijama a las compus, pero básicamente ese era el aparato que teníamos en la casa, era el gran cajón y ya para ese entonces teníamos el concepto de una aplicación, diferentes lenguajes de programación y más bien cuando Java trajo su máquina virtual fue una gran ventaja porque se podía escribir una aplicación y Java se encargaba de hacer toda la compilación y esa misma aplicación que se escribía se podía usar para diferentes sistemas operativos. Seguimos en la historia moviéndonos muy rápido y llegamos al día de hoy, en donde tenemos todo este número de dispositivos de diferentes tamaños, con diferentes capacidades, en diferentes partes del mundo, y a veces no tenemos ni siquiera acceso físico a esos dispositivos, y hay usuarios que hasta tienen todos esos dispositivos o varios dispositivos, o hay usuarios que tienen uno y con ese es con el que hacen todas sus actividades computacionales. Y para agregar al problema, todos estos dispositivos tienen distintas capacidades y tienen distintos sistemas operativos y solo así como la puntita del iceberg tenemos dispositivos móviles, dispositivos de escritorio, televisores, consolas de juegos que corren en Android, distintas versiones de Android, tenemos iOS, tenemos Windows, tenemos macOS, tenemos Chromebooks, tenemos Linux.
Entonces, si los desarrolladores nos ponemos a querer beneficiar a todos estos usuarios y querer crear aplicaciones que cumplan con todas las necesidades de los usuarios, eso resulta en un desarrollador muy, muy cansado. Y encima, para los negocios que quieran satisfacer a sus usuarios, eso resulta muy, muy costoso. Y no se diga de que probablemente hay muchos desarrolladores que no tengamos las capacidades, fuerzas, tiempo, etcétera, para mantener todas esas aplicaciones, y de los negocios que simple y sencillamente no tienen la capacidad para pagarles a los desarrolladores para mantener todo este montón de dispositivos que los usuarios usan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la web al rescate, porque una de las características del web siempre ha sido su acceso a través de un navegador en todos estos dispositivos. Ya el navegador hizo el trabajo por nosotros de que si el navegador está disponible en la plataforma, nuestro sitio web está disponible en la plataforma. Y una de las formas en que nos movimos en ese viaje para que el web nos pueda rescatar son las aplicaciones web progresivas, o PWAs por sus siglas en inglés. Y como PWA es muy largo de decir, yo a veces les digo PWAs, pero eso soy solo yo, pero si se me sale, estoy hablando de la misma cosa. Entonces, a lo que vinimos a esta charla, ¿qué son las aplicaciones web progresivas? Es un app, y ustedes me dicen, está en el nombre. Es un app en el web, y ustedes me dicen, está en el nombre. Y resulta y sucede que lo progresivo tampoco es tan emocionante. Lo progresivo viene de que las aplicaciones web, no todos los navegadores tienen las mismas funcionalidades, y entonces a veces tenemos que brindarle a los usuarios las capacidades que el navegador tenga, y progresivamente mejoramos con las capacidades del navegador. Hay otra gente que dice que lo progresivo viene de conforme el usuario interactúa más con el app, se le dan más permisos y más capacidades a el Progressive Web App. Como se vea es porque progresivamente se le van dando más capacidades a el app. Pero porque yo les vengo a decir lo que es un Progressive Web App, es necesario hacer la diferencia, porque hasta hace algunos años el web no tenía ninguna de estas capacidades. El web se veía principalmente como un lugar para leer documentos, no para que los usuarios interactuaran. Pero con el concepto de Progressive Web App, básicamente podemos tener un app como las que estamos acostumbrados a tener en las diferentes plataformas, con las capacidades que tienen esas apps, pero que son accesibles a través del web, a través del navegador. ¿Qué características tienen un PWA? Porque no es solo un sitio web instalable. Sí, son instalables para que el usuario las puedan acceder rápidamente. Se pueden agregar al home screen y se espera que interactúen con el sistema operativo como las otras aplicaciones que son específicas de la plataforma. Como por ejemplo, si la plataforma brinda un launcher o búsqueda de aplicaciones o ese tipo de cosas, las Progressive Web Apps deberían aparecer en esas capacidades del sistema operativo. Hay dos componentes básicos para las Progressive Web Apps que las hacen instalables. Uno se llama Manifest y es un archivo JSON, entonces tiene palabras claves y su valor, y lo que este componente hace es que le informa al navegador de todas las características de cómo se va a desplegar su aplicación. Entonces tiene cosas como el nombre, un nombre corto que se pone en el home screen, los iconos, de dónde se empieza el app, ese tipo de cosas que le dicen al navegador que de hecho no se va a
desplegar la aplicación como un tab más del navegador, sino independientemente, como una aplicación. Y el segundo componente de una aplicación web progresiva es un archivo de JavaScript que se llama el Service Worker. El Service Worker lo que hace es que eventualmente cuando está desarrollado funciona como un proxy entre su aplicación, entre la aplicación web progresiva, la que el desarrollador está desarrollando, y el acceso a los documentos en la red, el acceso a las otras páginas que probablemente la aplicación utiliza. Entonces, el Service Worker se encarga de hacer que la aplicación interactúe con los usuarios de una manera fácil, rápida y confiable. Entonces, es un componente indispensable para la siguiente característica de las PWAs, y es que son confiables. Cargan instantáneamente, tienen algún tipo de experiencia, aunque el usuario no tenga conexión, y no simplemente enseñan el dinosaurio de Chrome, porque como se trata de un sitio web que está interactuando como una aplicación, podríamos estar tentados a no tener ninguna experiencia sin conexión y nada más decir, no se puede acceder al sitio web, aquí está el dinosaurio de Chrome, pero las PWAs tienen que tener una experiencia sin conexión y hay gente que nada más, si el app no funciona offline, pues nada más es una página que dice vuelva cuando tenga conexión y eso está bien. O hay gente que hace experiencias enteras que son como juegos mientras el usuario encuentra una conexión. Eso está bien también. Es nada más el rango de experiencias que se pueden hacer en una PWA. Y las PWAs también se caracterizan porque son rápidas. Tienen una respuesta apropiada a interacciones. No tienen un spinner ahí esperando a que el usuario, a que cargue la red o algo así. Y para que la PWA sea confiable y rápida, tenemos capacidades técnicas como los cachés y técnicas como carga progresiva de los elementos que componen el app. Además, hace un tiempo agregamos que las Progressive Web Apps se espera que sean capaces. Es como el básico de la aplicación, se espera que la aplicación cumpla con lo que el usuario espera, pero para esto los navegadores han tenido que desarrollar una serie de técnicas, capacidades, APIs, etcétera, 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 de las que ahora les voy a estar hablando un poquito, pero básicamente se espera que esas capacidades existan para que los desarrolladores puedan hacer que sus aplicaciones sean capaces y le den a los usuarios lo que los usuarios necesiten, ya sea compras en línea, ya sea leer libros, ya sea buscar dónde votar, ya sea etcétera, etcétera, etcétera. Aquí Workbox es una herramienta que sirve para implementar PWAs. Yo trabajo específicamente en Workbox, desarrollando Workbox y con la comunidad de Workbox, entonces esto es un poco de un anuncio, si se quiere ver. Pero en realidad Workbox es conocido por ayudar a los desarrolladores para implementar PWAs. Entonces, si quedan con la espinita, y espero que queden con la espinita, de ir a probar cómo implementar un PWA o convertir su sitio web en una PWA, yo les recomiendo usar Workbox. La magia que tiene Workbox es que el componente que se llama Service Worker de las PWAs, el API es un poco complicado y si no sabemos muy bien cómo implementarlo, puede traer ciertas complicaciones. Entonces, por eso creamos Workbox, que encapsula el API y está publicado en una serie de componentes que hacen que el desarrollador de la aplicación pueda escoger qué componentes quiere usar y con algunas configuraciones, Workbox genera el Service Worker para el desarrollador sin que tenga que escribir
todo el API desde cero. Entonces, es una buena opción para empezar a desarrollar nuestra PWA. Ok, esto es un poquito una lista grande de las capacidades que se han ido desarrollando de los navegadores para que podamos llegar a implementar las PWAs. Entonces, ¿qué tipo de cosas puedo hacer si implemento una PWA? Entonces, algunas de las cosas es, por ejemplo, hay un API que se llama Web Share Target. ¿Qué hace esto? Esto hace que un sitio web se pueda configurar para que sea como las aplicaciones en los teléfonos, que uno puede compartir una foto, puede compartir un texto. El sitio web es perfectamente capaz de ser la aplicación que comparte lo que queremos compartir o de recibir la información que nos están compartiendo. Push Notifications es para implementar notificaciones, especialmente se usaba en móvil, pero ahora también se está usando para esto. Y de nuevo, a través de este componente que se llama Service Worker y a través de Workbox podemos enviarle notificaciones a nuestros usuarios, que usualmente la gente ama y odia las notificaciones, porque la verdad no nos gustan las notificaciones masivas, pero se ha demostrado que sí es una buena herramienta para atraer de nuevo a nuestros usuarios a el app y que sigan con alguna tarea que tenían a medias o este tipo de cosas. Son particularmente útiles para sitios de comercio, cuando uno deja algo en el carrito o este tipo de cosas. Entonces, existe un API para que podamos enviar las notificaciones desde los sitios web. Existe un API para tener acceso a nuestros contactos. Entonces, de nuevo, podemos tener un app que sea una agenda o podemos tener un app que mande memes y entonces podemos darle acceso desde el web a nuestros contactos usando este API. Otro de las capacidades que tienen estas aplicaciones es Background Sync. Esto es que las aplicaciones de las plataformas en específicas y especialmente las plataformas móviles tienen la capacidad de seguir con sus actividades aunque cerremos la aplicación. Esto es lo que hace el Background Sync también, aunque nos quedemos sin conexión, aunque cerremos la aplicación web, tiene esta capacidad de que no es como los sitios web de antes, que si cerramos la ventana se muere del todo, sino que el Background Sync puede tratar una vez que el usuario tiene conexión otra vez, o si son datos muy grandes o este tipo de cosas, para sincronizar cosas en la red. App Shortcuts es otra capacidad que tienen los dispositivos móviles en particular, y es cuando uno hace cuando uno deja apretado el icono de la aplicación y salen otras opciones que dicen, no sé, en caso de Twitter, crear tweet o ese tipo de cosas. Y existe para las aplicaciones web progresivas que estén instaladas en los dispositivos. Y uno de las capacidades que a mí más me gusta es el File System Access. Creo que estaba en una cosa que se llama Origin Trial, que es para que los desarrolladores lo prueben en sus sitios web en específico. Creo que lo vamos a lanzar oficialmente en Chromium 96, creo que en noviembre. Y es que nuestra aplicación web progresiva tiene acceso al sistema de archivos como cualquier otra aplicación que esté instalada en el dispositivo. Entonces, no tenemos que esperar subir el archivo, y si modificamos el archivo, no tenemos que esperar a bajar una nueva versión, y si lo modificamos otra vez, bajar otra versión, sino que queda asociado a la aplicación, y entonces podemos tener aplicaciones que hacen edición de fotos, edición de videos, IDEs para código,
modificar documentos, todo este tipo de cosas con archivos que se sincronizan automáticamente accediendo a nuestro sistema de archivos. Un poquito más de capacidades y aplicaciones que les estoy dando como un recetario para lo que quieran implementar en sus web apps. También tenemos el Web Serial API, que le da a los sitios web acceso a dispositivos que tienen conectores seriales. Tenemos gente que sus compañías hacían impresiones móviles o necesitaban imprimir un recibo o ese tipo de cosas que antes no podían, y ese era el motivo por el cual tenían aplicaciones específicas de la plataforma, pero ahora con el Web Serial API se pueden acceder desde estas aplicaciones web progresivas. Perdón. La otra integración con los sistemas operativos es que a las personas les gusta tener ciertas aplicaciones que se inician automáticamente cuando uno entra a una sesión en su compu, y el Run PWA on Login hace precisamente esto. Uno puede marcar las aplicaciones web progresivas que uno tiene instaladas y decir, inícialas cuando yo entro a mi compu. Yo uso esto para el chat del trabajo y este tipo de aplicaciones que tengo que tener corriendo cuando estoy trabajando. Tienen un API para tener soporte para poder copiar y pegar cosas entre web apps o entre una aplicación tradicional específica de la aplicación y el web. Entonces, el clipboard funciona copy-paste como cualquiera de las otras aplicaciones. También se puede manejar una cámara que esté conectada al dispositivo, y eso es el Pan and Teal Support para las cámaras. El Badging API también sirve para hacer notificaciones o para cambiar un poquito el icono de la aplicación. Lo usan muchas aplicaciones de messaging o este tipo de cosas, si es como el puntito rojo o cuando dice el número de mensajes sin leer o ese tipo de cosas. También se puede implementar desde una aplicación web progresiva. Más capacidades que estas están en desarrollo, y estas son básicamente el Tab Application Mode. Es que antes las PWA solo podían tener una pantalla, como las aplicaciones que hemos conocido en los móviles. Y ahora, por ejemplo, la idea es que si tenemos una aplicación de documentos, podríamos tener varios documentos abiertos, pero no como el navegador, sino siendo como una aplicación o un editor de gráficos, este tipo de cosas. Todas estas capacidades que estamos desarrollando las pueden encontrar en ese sitio que tengo ahí, que es fugu-tracker.web.app. Perdón. Ay. Y ese sitio es muy interesante porque tiene la lista de todas las capacidades, porque me lo crean o no, yo no les di la lista de todas las capacidades, sino que hay muchas más. Y están bajo esta comunidad que se llama el proyecto Fugu. Fugu es solo otro nombre para un pez globo. No tiene no es un acrónimo ni nada por el estilo, es nada más la mascota del proyecto. Y se empezó en el navegador Chromium, un proyecto de open source, y empezó en Google, pero se han unido muchas de las empresas que trabajan por el web, como por ejemplo Microsoft, Intel,
Samsung han estado colaborando con estas capacidades. Y lo muy interesante es que tienen medios que uno puede revisar en el Fugu Tracker de que los desarrolladores pueden interactuar con la comunidad, pueden dejar comentarios, pueden tratar los APIs antes de que estén finalizados y pueden contribuir al proyecto, o si alguna de las capacidades no está funcionando como debería en su localidad o para su aplicación, o tienen un caso de uso que no está cubierto, pueden informarle a los ingenieros del proyecto a través de las pulgas o los issues que generamos para cada una de las capacidades. Entonces, si se animan a usar alguna de estas capacidades, por favor vayan y dejan feedback o participen en la comunidad. Vamos a ver. Las PWAs en realidad han estado disponibles por un tiempo. Y para que vean que no soy yo viniendo a decirles de esta cosa que existe, sino que hay una comunidad detrás de todo esto. Estas son algunas de las compañías que ya crearon PWAs y que las han usado para su negocio y que han tenido casos de éxito con esta tecnología. Spotify, Twitter. Twitter es una de las PWAs más conocidas y que tiene mejores capacidades. Airbnb tiene una muy buena experiencia offline. Perdón, que implementaron porque cuando la gente llegaba a los lugares donde se iba a quedar en Airbnb, puede que no tuvieran conexión al Wi-Fi, y guardando esto para darle acceso a los usuarios, aunque no tuvieran conexión al Wi-Fi, le mandan la contraseña a sus usuarios con el PWA. Pinterest, Outlook, Microsoft ha estado trabajando muchísimo para que las PWAs estén integradas en Windows y para que sus propias aplicaciones sean PWAs. Facebook tiene una PWA que está disponible en el Windows Store. Clipchamp es una compañía que ahora es de Microsoft también, pero es un editor de video que hace todas estas modificaciones de videos que antes no podíamos pensar que se pudieran hacer en línea y en tiempo real. Clipchamp las hace y es una PWA. Google Chat y Google Meet, que son las aplicaciones de Workspace de Google, yo las uso para el trabajo todos los días. Google Maps es una PWA, tiene una PWA. Tinder, Starbucks vio un incremento en sus ventas cuando hizo una PWA, y la historia es interesante porque como las PWA se pueden usar en varios dispositivos, Starbucks notó que la gente pedía tantos cafés desde sus dispositivos de escritorio como con sus móviles, que no se lo esperaban porque siempre creían que la gente compraba café cuando iba de camino. Resulta que sucede que tal vez la gente compraba el café antes y lo iba a recoger o lo que fuera, pero es un caso interesante. Rakuten es un sitio de compras, también es un PWA muy grande. Telegram tiene una PWA, SoundCloud, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que entonces, básicamente, por todo esto que les he contado, es que yo creo que la web llega al rescate, dándonos la oportunidad de, como desarrolladores, tener un solo repositorio de código, crear una sola aplicación, y con esa única aplicación podemos servir a nuestros usuarios en las múltiples plataformas, que ya sea porque es el único dispositivo que tienen, que ya sea por asuntos de accesibilidad, tal vez alguien no se siente cómodo usando una pantalla pequeñita, si hacemos móvil primero y necesita acceso en escritorio, o los diferentes sistemas operativos, como dice mi mamá, para gustos hay colores,
y tenemos que satisfacer a todos estos usuarios. Con una sola aplicación podemos pues tener usuarios felices y no es tan estresante y tan costoso como es mantener aplicaciones específicas de la plataforma. Una desventaja que tienen las aplicaciones web progresivas es que sí dependen mucho de las capacidades que tienen los navegadores. Y Chromium en particular, entonces Chrome, Edge y todos los navegadores que se derivan de Chrome tienden a atender todas estas últimas capacidades de las que les hablé y dar una experiencia maravillosa. Safari y Mozilla se han estado quedando un poco rezagados con esas capacidades. Lo que pasa es que aquí sí llega la parte progresiva y es que los desarrolladores siempre podemos implementar pues experiencias que tal vez no usen las últimas capacidades, pero aún así los usuarios puedan usar nuestra aplicación a lo que puedan, no usándolas directamente en el navegador, sino con las opciones que nosotros creamos. Aún así, es una muy buena opción para cumplir con todas las plataformas que existen hoy día. Eso sería todo. Entonces, si quieren, abrimos para preguntas y porque casi siempre que hablo la gente está interesada en saber cosas de Google también. Siéntanse libres de preguntar cosas de Google y no solo de PWAS, y yo con mucho gusto contesto las que pueda. Muchas gracias, Adriana. Tenemos una pregunta, dice, ¿qué tan pesado, liviana puede ser una aplicación con esta tecnología? Digamos, usando un poco de cada una de las capacidades. ¿Qué tan pesado? Ajá. ¿Qué tan pesado? Pues me imagino que tal vez en cuestión de carga o... No estoy segura a qué se refiere. La cosa es que una de las ventajas que promovemos de las PWAs es que en realidad para el consumo de storage de los dispositivos, las PWAs tienen una ventaja grandísima contra las aplicaciones que, digamos, bajamos de el Play Store, porque la mínima aplicación en Android, así un hola mundo en Android, son 4 megas. Y de ahí en adelante crece exponencialmente. Y Android ha tratado de mejorar. Pero una PWA, en realidad, la magia que tiene es que, como es un sitio web, va cargando lo que el usuario va necesitando. Entonces, un mínimo sitio web instalable es menos de 1K. Y de ahí en adelante, dependiendo de la capacidad y de la red del usuario, el desarrollador puede chequear todas estas cosas. Solo se va cargando lo que se necesita. Y en realidad los APIs, estas capacidades, las maneja el navegador. Entonces no es peso, no son kilobytes que la aplicación está bajando. Solo se baja como lo básico. En realidad son muy eficientes para el almacenamiento. Gracias. Tenemos otra pregunta que nos dicen, parece que ha leído y ha escuchado comentarios de que las PWA no son recomendables para algunos proyectos como comercio electrónico. Dice, ¿en qué situación se utilizan las PWA y cuándo no utilizarlas? ¿Qué inconvenientes tendría crear aplicaciones de comercio electrónico con PWA? ¿Cuál es la diferencia entre una web normal y una PWA? En realidad, mi experiencia ha sido todo lo contrario. Muchos de los proyectos que desarrollamos en Google y que le ayudamos a los desarrolladores, a nuestros partners, ha sido con empresas de e-commerce. Uno de los casos, bueno, yo sé que las compras en realidad
es en una tienda física, pero uno de los casos es Starbucks. Starbucks en realidad venden los cafés por adelantado y uno va y los recoge a la tienda, pero sí se dieron cuenta de esto, de que con una sola aplicación, pues servían el móvil y los dispositivos de escritorio. Hay muchísima gente que todavía le gusta hacer compras en sus dispositivos de escritorio y teniendo la aplicación ahí instalada, pues les es más fácil que siempre ir y buscar el sitio, este tipo de cosas. Con notificaciones podemos volver a traer a los usuarios o les podemos informar de que tenemos una venta. Muchas veces las tiendas en línea o los e-commerce, en realidad las aplicaciones nativas o específicas de la plataforma, lo que son es un wrap alrededor del sitio web. Son web views que los llevan al sitio web porque normalmente no tienen los recursos de crear aplicaciones específicas con vistas específicas, con componentes específicos para cada plataforma. Entonces, mi punto de vista es que sí, más bien es uno de los casos de uso más usados para aplicaciones web progresivas. La única desventaja que yo he oído es pues que Safari y lo que pasa es que en los dispositivos de iOS, aunque usemos Chrome, el corazón de cualquier navegador en iOS sigue siendo WebKit, sigue siendo el corazón de Safari. Safari está un poco atrasado con estas capacidades, entonces puede que Safari no soporte cosas como el acceso a los archivos, puede que no soporte cosas como compartir, si soporta todo lo que sea básico de service workers, etcétera, etcétera. Pero puede que con otras capacidades estén un poco atrás. Entonces, si no tenemos una forma de darle a los usuarios de iOS esas capacidades que necesita nuestro sitio, pues ahí yo me lo pensaría en tener una aplicación específica para esa plataforma si queremos en específico servir iOS. Pero igual yo haría una PWA y la de iOS. Yo no haría Android, Windows, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí esa es la ventaja de las PWAs. Ok, muchas gracias. Hay otra, bueno, es como un comentario o una pregunta, es el desarrollo similar como Apache Córdoba. Hay otro compañero que dice, ¿cómo el usuario llega a utilizar PWA de un comercio y tenerlo en su celular como acceso a una app normal? La encuentra en un sitio oficial web del comercio. Entiendo que PWA no se coloca en un App Store, ¿es correcto? Ok, no les enseñé y entonces para la próxima vez que dé la charla voy a hacerlo. Pero hay dos experiencias diferentes en diferentes dispositivos para Chrome. Una es en el escritorio, en la barra de el URL. Cuando uno va a una PWA, sale un iconito que es como una computadora con una flechita para abajo y eso instala el PWA como cualquier otra aplicación en una Mac o en un Windows. Y en el móvil tenemos una aplicación, una experiencia que si uno está en el sitio web, por ejemplo, creo que mobile.twitter.com, si uno va en el navegador, eventualmente le va a salir un diálogo que dice instalar esta aplicación y cuando uno le dice instalar esta aplicación, ahí le va a mostrar, el desarrollador puede poner una descripción del app parecido al Play Store y puede poner capturas de pantalla de cómo se va a ver el app y entonces el usuario
puede instalar el app y de ahí en adelante se ve como cualquier otra app que está instalada en el teléfono, como si se hubiera bajado de el Play Store. Sí, no son muy conocidas o digamos los usuarios todavía no están muy conscientes de este concepto de, estoy en un sitio web, pero lo puedo instalar y se va a volver un app en mi dispositivo. Entonces, en realidad, una de las recomendaciones que nosotros le damos a la gente cuando implementa una PWA es, porfa, ayúdenos a ayudar a los usuarios y dígales como, hey, este sitio web es instalable, hey, se instala así y puede tener una imagen y sí implementar esta experiencia mejorada que tenemos para instalar en móviles. La última parte de la pregunta, que las PWAs no son para instalar en App Stores. Definitivamente en el App Store de Apple no hay forma de solo tener el PWA y que se instale desde el App Store de Apple, pero Google tiene una tecnología que se llama Trusted Web Activity, que lo que hace es que crea de nuevo un wrapper, un envoltorio alrededor del PWA que nos da al final un APK, o sea, uno de los archivos para Android que se pueden publicar en el Play Store normal, y lo que pasa es que uno instala el app y cuando se abre te lleva al PWA, al sitio web, y es esta experiencia standalone, digamos. Windows también tiene la misma tecnología que tienes. Yo creo que Windows es todavía más fácil publicarlo en el App Store de Microsoft. Hay un sitio que se llama pwabuilder.com que tiene todas las distintas maneras de envolver una PWA y ponerla en los Play Stores si queremos hacer eso. Sí, gracias. Nos pregunta otro compañero, dice, ¿esto quiere decir que con esta tecnología ya no vamos a estar enviando información de rastreo o información innecesaria que tanto le gusta a las empresas para hacer Big Data? Si tendría esa... Pues, esa es una pregunta un poco complicada. No es mi área de, no soy una experta en esa área, pero sigue siendo un sitio web. Y entonces todo lo que los navegadores normalmente nos dicen, este sitio web en particular quiere acceso a sus datos de navegación o de ubicación, quiere acceso a ciertos archivos, quiere acceso, en eso los navegadores son muy transparentes y eso se traduce a las PWAs, pero que los usuarios siguen, sí, yo quiero jugar Pokémon y entonces dígale a Pokémon dónde voy a estar todo el tiempo, pues eso va a seguir pasando. Tenemos otra pregunta un poco relacionada con la anterior. Dice que al ser una PWA, una aplicación web, como dices que solo se instala, ¿qué protocolos de seguridad se aplican para que sea segura? Pues no tiene la seguridad de la app, digamos, de las restricciones del Play Store. Podría ser vulnerable. Ya dije, es número uno, una aplicación para que un sitio web sea una aplicación web progresiva, tiene que ser seguro, el dominio tiene que ser seguro. Los service workers solo funcionan a través de HTTPS. Número dos, siguen siendo las mismas restricciones que tiene cualquier sitio web. Entonces, antes de que pueda tener acceso a tu sistema de archivos, va a tener que pedir permiso. Y ya, si vos le das permiso a la aplicación, es exactamente igual que una aplicación que bajas del Play Store.
sí tenemos los navegadores. Tienen ciertas restricciones de seguridad, como por ejemplo, se le informa al usuario si una de estas aplicaciones cambia su icono o cambia su nombre para que el usuario diga, ok, sí, esto sigue siendo aquella aplicación que yo bajé, no me están engañando. Efectivamente, cualquier información que vos no le des los permisos activamente, el app no va a tener permisos para hacerlo. Más bien al contrario de las aplicaciones específicas de la plataforma, que normalmente si la instalas ya aceptaste todo esto. Una aplicación web progresiva tiene más bien 2 pasos. Cada cosa que vayas a hacer te va a pedir, estás a punto de tomar una foto, le vas a dar permiso a la cámara, al app. Ok. Pregunta otro compañero que si son similares a las extensiones de Chrome. No. Las extensiones de Chrome son herramientas, por decirlo de alguna forma, un poco más pequeñas o tienen un propósito muy en específico y normalmente, bueno, no normalmente, muchas más bien tienen un acceso súper amplio y hacen cosas en todos los sitios web a los que vayas o todos los sitios de comercio a los que vayas o este tipo de cosas. La aplicación web progresiva es específico de tu dominio y, por ejemplo, la de Twitter, pues solo te despliega Twitter y no puedes hacer Twitter en todos los demás sitios o este tipo de cosas. Ok. Pregunta a otro compañero que si se puede instalar y configurar una PWA en una aplicación web ya existente. ¿Puedes repetir? Dice, ¿puedo instalar y configurar una PWA en una aplicación web ya existente? Una Sí. página web, supongo. ¿Sí? Sí, totalmente. Pues depende mucho de la infraestructura del sitio web, qué tan fácil o qué tan complicado sea, y de qué tan lejos quieras llevar las capacidades del PWA. Pero totalmente lo que necesitas es agregar el manifest y implementar un service worker básico y ya eso te va a hacer y pues que sea coherente con el resto de la infraestructura. Como digo, es particular para cada infraestructura, entonces tal vez no sea tan fácil, pero sí se puede. Preguntan también cuál ha sido tu experiencia trabajando en una empresa como Google. Mi experiencia trabajando, ¿cuántas horas tenemos? Pues es muy interesante. Es muy difícil. Es muy difícil ser ingeniera y ser técnica siendo mujer y es muy difícil, y esto no lo digo solo yo, siendo latina, y pues, para los latinos, hombres también. Pero en general, lo que a mí más me ha gustado de trabajar en Google es que me ha enseñado muchísimo a pensar en una audiencia global, a pensar en tecnologías que sean globales, y pues he crecido mucho a una escala que es muy diferente a los proyectos en los que yo trabajaba en Costa Rica, que eran, no sé, tal vez con suerte algunos cientos de personas y pues en Google normalmente son algunos millones. Okay, muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Bueno, tenemos varias preguntas por acá, pero ya estamos sobre tiempo. Vamos a ver. En el chat, bueno, sí, no sé si todo el mundo lo puede ver, puse uno de los webas, uno de los PWAs de Telegram, por si alguien quiere ver cómo se instala y ver el iconito y la cosa. Y alguien preguntó cómo se llamaba la herramienta que mencioné antes de Fugu, y creo que era Workbox. Como resumiendo un poco, bueno, ¿cómo es el desarrollo de las aplicaciones futuras
¿será que en un futuro todas las aplicaciones van a ser de este tipo? Digamos que ya vamos a tener como navegadores en nuestro dispositivo nada más y todo va a ser totalmente en línea. ¿Cómo ves vos esto? Pues creo que eso que mencionaste es un posible futuro. Yo creo que ahorita estamos como apenas empezando ese futuro y apenas haciendo lo posible. Como digo, apenas estamos implementando todas estas aplicaciones que hacen posible que los desarrolladores hagamos estos web apps tan capaces. Pero yo creo que también hay fuerzas que podrían jalar la balanza hacia el otro lado. Pero lo bonito es que nosotros, los desarrolladores, como creadores, tenemos el poder y la fuerza de mover estas influencias hacia donde es que queremos. Si queremos estos ambientes cerrados de aplicaciones que solo sirven en cada nicho, o si queremos algo más abierto y de más alcance como el web. Creo que está en nuestras manos escoger. Alberto, no te oigo. Perdón, pero como quedaron varias preguntas ahí en el aire, si me quieren contactar, como dije, en Twitter soy Tropicadri y si me mandan un DM ahí, haré lo posible para contestarles. Sí, o sea, podemos disponer de algunos minutos más, pero no quiero usar de tu tiempo. No, bien? por mí sí. Ok, perfecto. Vamos a ver. Dice una persona, las PWA están un paso por delante de las apps nativas. Estas se considerarían mejores. Tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Las ventajas que yo les veo particularmente es, número uno, que con una sola aplicación puedes alcanzar toda esta audiencia. Ya no importa si tus usuarios usan Windows, Linux, Mac, etcétera, etcétera, una aplicación le llegas y lo pueden tener ahí como un shortcut, como cualquier otra aplicación que tengamos. Y vos lo que hiciste fue desarrollar una sola aplicación, es una sola base de códigos. Lo que mencionaba antes de que en almacenamiento y lo que en realidad se guarda en tu dispositivo, a menos de que sean los productos que hace tu aplicación, en realidad es muy poquito. Entonces, para los usuarios que no tienen estos dispositivos con almacenamiento masivo o que siempre andan liberando memoria en el teléfono y ese tipo de cosas, la PWA es una mucho mejor opción. De nuevo, para los mercados que tal vez no tienen, o los lugares o los usuarios que no tienen acceso a banda ancha, todo lo que se quiere, pues ya el navegador ha hecho mucho para que el web sea una forma eficiente de acceder a esos recursos. Y al tener una PWA, al tener un sitio web que toma ventajas del navegador, pues ya hay mucho de ese terreno pavimentado. Hace poquito, Alberto mencionó que tuvimos un PWA Summit hace 2 semanas y varias de las propuestas que recibimos de PWAs eran de empresas que habían lanzado PWAs en África. Y en África la situación del bandwidth y de este tipo de cosas es muy difícil. Y entonces a mí me llama mucho la atención que en ese tipo de mercados las PWAs parecen estar teniendo éxito. Muy bien. Preguntan también, bueno, ¿qué te ha servido para lidiar con, digamos, los problemillas que podría generar ser latino allá? ¿Qué consejos le puede brindar a la gente que quiere lanzarse a pensar ir a trabajar allá o estudiar? Que lo hagan. Primero, no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer. Lo que sí, mi mayor consejo es que uno no puede solo y que uno necesita ayuda de la gente que está a otros niveles o que tiene como una inmersión más profunda
en la industria. Siempre, yo he notado que las personas que tienen éxito en la industria siempre hablan de sus managers o de los managers o de este tipo de jefes que siempre los pusieron como, sí, escuchen lo que está diciendo, como que les dieron una plataforma para que ellos pudieran ganar su propia, pues su propia fama, su propia credibilidad. Si ustedes se lanzan y vienen y empiezan a sentir como, no, es que esto no está funcionando, no, es que yo no siento que me están oyendo, no, es que yo no siento que me está yendo bien, no son ustedes, es el sistema y lo que necesitan es buscar ayuda. Se los prometo. Muy bien. Excelente. Bueno, Adriana, no te vamos a quitar más tiempo. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, de verdad, tu participación acá. Un fuerte abrazo a la distancia. Y pues vamos a dar por finalizado esta charla ahorita. Por favor, le recordamos, tal vez si Fran nos puedes ayudar para poner ahí el link. Por favor, es importante que llenen ese pequeño formulario de participación. Y bueno, yo voy a finalizar el webinar. En ese momento va a cerrarse, digamos, la plataforma de Zoom. Y pueden ingresar nuevamente a través del mismo link al título de las 3:30, que vamos a estar con la siguiente conferencia. Esto es para tener un espacito ahí para poder coordinar algunas cosillas. Entonces, pienso que podemos terminar por acá. No sé, Adriana, si quieres decir algo más. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí y si tienen cualquier duda, pregunta, como les digo, ahí me pueden encontrar en Twitter y a todos los que estaban pensando en irse de aventuras, lléguenle y en lo que pueda ayudar, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Adri. Hasta luego. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.